se vio que el fracaso era óptimo. Bueno, después ya los estudios demostraron que había un antagonismo entre ellos. Las sinergias, sin embargo, son convenientes, como el ejemplo de la ampicilina y de los aminoglucósidos, como la gentamicina. La ampicilina inhibe, pero no mata a los enterococos, y los aminoglucósidos ni siquiera los inhiben, pero cuando se los da juntos, ambos son bactericidas. O sea, aquí la suma 1 más 1 es 3, porque ninguno de los dos tiene buen efecto, pero los combinados dan un mayor efecto que la suma de ellos. Entonces, esas sinergias son interesantes desde el punto de vista antibiótico. Y la indiferencia es que cuando se combinan dos antibióticos no se afectan en sus eficacias. Simplemente actúa cada uno con su mecanismo de acción. Hay algunos términos que ustedes tienen que saber a qué se refieren cuando llega el resultado de un cultivo. Les van a indicar cuál es la concentración inhibitoria mínima y cuál es la concentración bactericida mínima. Estas son concentraciones en las cuales un antibiótico ha demostrado inhibir el crecimiento bacteriano en un periodo de 24 a 48 horas. Hay varias técnicas para esto. O ha destruido el 99.9% de las bacterias con una concentración mínima que ha logrado esto. Entonces, nos habla de la sensibilidad y de la eficacia del fármaco. Y así vienen reportados los antibiogramas. Hablamos de tolerancia cuando un agente que es bactericida se comporta como bacteriostático. O sea, hay un periodo largo. Normalmente son hasta más de 16 veces la concentración inhibitoria que hay que subir en la concentración plasmática para lograr el efecto bactericida. Ya esto se llama tolerancia cuando se describe en los cultivos. Esta concentración inhibitoria mínima hace pues que se pueda inhibir visiblemente el crecimiento de un microorganismo en 24 horas. Y normalmente hay una fórmula que dice 1 entre la potencia del antibiótico y la cantidad, eso nos indica más o menos la concentración inhibitoria mínima. Y la dosis óptima es cuando podemos eliminar el 90% del crecimiento bacteriano en ese periodo de tiempo. La curva tiempo-concentración es definitivamente la que determina en muchos antibióticos su efecto. Cuanto mayor la concentración por encima de la concentración inhibitoria mínima, allá se va a producir el efecto. Si disminuye, por lo general, vamos a ir a una ausencia del efecto inhibitorio, pero también existen el efecto post-antibiótico, que a pesar de que disminuye la concentración por debajo, hay un tiempo en el que las bacterias van a seguir estando inhibidas. Esto vamos a ver lo importante que es cuando hablemos de los dos tipos de comportamiento de los antibióticos en función a la concentración plasmática. Normalmente, ya a esto me iba a referir, lo importante para matar bacterias es tener un fármaco en el lugar donde lo necesitamos. Y esto va a depender del tiempo, ¿verdad? Normalmente los microorganismos están en proliferación, en multiplicación activa. Y una dosis no es suficiente para matar a todos, entonces va a depender del tiempo en que logremos afectar a esta población bacteriana.
Sin embargo, hay algunos de estos fármacos que cuanto mayor es la concentración sobre el nivel de bactericida mínimo, más rápido va a matar las bacterias. A esto llamamos actividad dependiente de la concentración. Y hay otro grupo de antibióticos que no van a ser más efectivos porque aumenta la concentración. Lo que necesitas es tener ese antibiótico por encima del nivel de concentración mínima bactericida por mayor tiempo posible, hasta que las bacterias hayan sido erradicadas. Estos son dos conceptos diferentes. Uno depende de cuánta concentración puedes conseguir hasta para producir gran daño a la población bacteriana, y otra es que no importa los picos de concentración, sino que esté la concentración estable por encima de la concentración bactericida mínima. Vamos a hablar un poco más de esto. Por ejemplo, los aminoglucósidos son típicas antibacterianos que trabajan dependiendo de la concentración. La meta es alcanzar el mayor pico posible. Y luego se espera un periodo de tiempo, generalmente se aplican una vez al día. Y esto no está en relación a la vida media. Como hemos aprendido con la mayor parte de los fármacos, no estamos determinando el intervalo de dosificación por sus características farmacocinéticas. Esto tiene que ver con una concentración importante que vamos a producir una vez al día, y la próxima dosis vendrá al día siguiente para otra vez afectar a la población bacteriana que ha quedado residual. Y normalmente el intervalo de dosificación está determinado por el efecto post-antibiótico, que luego lo explico. Los betalactámicos son ejemplo de la otra modalidad de trabajo de estas sustancias. Estas son bactericidas tiempo dependiente. Es decir, necesitamos mantener el fármaco en una concentración plasmática estable por encima de la concentración bactericida. Esto sí tiene que ver con sus propiedades farmacocinéticas, con la vida media, y las recomendaciones de dosificación están orientadas a que el fármaco permanezca en el plasma de una manera estable y un periodo de tiempo va a matar a las bacterias. Entonces, estos bactericidas tiempo dependiente tienen que conseguirse una concentración plasmática para que haya el efecto antimicrobiano. Luego, cuando disminuye la concentración por debajo de sus niveles inhibitorios, el efecto antimicrobiano disminuye, es decir, no hay efecto. El EPA es este efecto post-antibiótico, y normalmente este es el que determina el intervalo en el grupo tiempo dependiente, digo concentración dependiente. Después de que ha pasado el efecto del antibiótico, las bacterias vuelven a crecer. Ahora, ¿cuánto tiempo tardan para reactivarse en su crecimiento? Normalmente duran horas. Ya esto es a lo que llamamos el efecto post-antibiótico. Y este nos permite medir el intervalo necesario de espera para nuevamente administrar el fármaco, para nuevamente producir un daño a la población bacteriana en crecimiento. ¿Qué fármacos
son ejemplo de concentración dependiente. Están todos los betalactámicos de los que vamos a hablar hoy día. Requieren dosis múltiples, están ahí las penicilinas, cefalosporinas, etc. Además de la vancomicina, la flucitocina, etc. Estos hay que darlos en dosificaciones de intervalos fijos, dependiendo de sus características farmacocinéticas, para conseguir una concentración plasmática estable. Cuando el efecto es prolongado, pues la dosificación generalmente en esos fármacos de tiempo dependiente, pues va a depender mucho de la concentración plasmática que vaya a producir ese efecto post antibiótico. En el momento en que la concentración plasmática disminuye y el efecto, incluso el bacteriostático, ya disminuye, es el momento de dar la próxima dosis. ¿Qué pasa con esto? ¿Ya? Los fármacos que trabajan con concentración son fármacos que tienen efecto bactericida, necesitan concentraciones plasmáticas generalmente muy altas, ¿no? Y los fármacos que tienen un efecto bacteriostático dependen mucho. Hay algunas que necesitan concentraciones altas y otras bajas. Y se pueden observar con ambos el efecto postantibiótico prolongado, sobre todo con los estáticos, es decir, con los bacteriostáticos. Y aquí tienen ustedes unos ejemplos en los que la biodisponibilidad, la mayor dosis, mayor efecto, pues con quiénes, con la eritromicina, claritromicina, clindamicina, linezolida, las estreptograminas, la tetraciclina, los azoles. Estos van a depender de la curva debajo, es decir, el área debajo de la curva. Eso significa biodisponibilidad, concentración. En este caso, esto es concentración dependiente. Aquí tenemos la concentración inhibitoria mínima, y cuanto más por encima esté la concentración de esta concentración inhibitoria mínima, pues vamos a tener un mejor efecto antibacteriano, ¿verdad? Porque así es como trabajan, por ejemplo, los aminoglucósidos. Y se puede observar, además, cuando bajan de esta concentración inhibitoria mínima, que va a haber el efecto post-antibiótico prolongado que va a luego permitir un periodo, un intervalo para una nueva dosificación. En este grupo están los aminoglucósidos, están las fluorquinolonas, por ejemplo. Son fármacos que se administran una vez al día. La citromicina, que tanto hemos utilizado este periodo del COVID, se da una sola dosis por día. Su efecto máximo es por la concentración que logramos por encima del nivel de inhibitorio mínimo y el efecto post-antibiótico que nos va a permitir esa dosificación de una vez por día. Otros ejemplos ahí tienen la teritromicina, el metronidazol, la anfotericina B, y algo que después van a ustedes estudiar con el doctor Carrimontes cuando hablen de micobacterias. La rifampicina, por ejemplo, tiene un comportamiento especial. Es concentración dependiente, pero el movimiento depende de la gradiente de concentración. Una dosis simple de rifampicina aumenta la concentración plasmática y hace que entre en la micobacteria por una gradiente de concentración. Esto van a ver ustedes después. Bien, entonces, conociendo algunos términos de los que nos vamos a manejar cuando hablemos de antibióticos,
Vamos a empezar a hablar de los inhibidores de la síntesis de la pared. Hemos hablado de mecanismos, y uno de los mecanismos importantes es justamente inhibir la síntesis de la pared de la bacteria, la que va a inducir a un influjo de solutos y agua dentro de la célula. Se van a edematizar, van a explotar y se van a morir. O sea que todos estos inhibidores de la síntesis de la pared son fármacos bactericidas. Alteran la estructura de su pared celular y las vuelve susceptibles a la muerte. El primer grupo son estos beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son los antibióticos que más ha usado el humano hasta hoy. Son los que más se prescriben en el mundo. Más del 50% de los antibióticos prescritos son beta-lactámicos. Estos antibióticos han cambiado infecciones en la humanidad desde que Fleming ha descubierto, gracias a su ayudante, etcétera, etcétera, ha descubierto un producto generado por unos hongos que lo llamó penicilina. Estas incluyen pues a 4 grupos básicamente. Las cefalosporinas con algunas de sus subfamilias, las penicilinas, los carbapenémicos y los monobatámicos. Ahora, desde la primera penicilina, la penicilina G natural, estas tienen una actividad sobre todo contra bacterias gram positivas. Ahora las modificaciones y las penicilinas semisintéticas y sintéticas que tenemos, pues se les ha modificado algunos grupos funcionales y se les ha dado cobertura también contra algunas bacterias gram negativas. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo: inhibir la síntesis de la pared celular. Todas ellas se las llaman beta-lactámicos a todos este grupo, porque tienen pues un anillo beta-lactámico que en la parte superior, que no estoy marcando con mouse. Este anillo beta-lactámico es el que las caracteriza y les da el efecto antibacteriano. Si este anillo no está completo, no funciona. Tiene que estar íntegro. Este anillo tiene una ramificación, una cadena lateral, que es donde se agregan grupos funcionales que les cambian pues algunas propiedades farmacológicas, ¿no? Y también se altera la resistencia, se lucha contra la resistencia que pueden tener algunas bacterias a esta estructura. Estas normalmente lo que hacen este grupo beta-lactámico es inactivar la transpeptidasa. Y las transpeptidasas son las que van a impedir que se forme el péptido. Es la que favorece la formación del péptido glicán, pero cuando están inactivas, pues no se forma el enlace tetrapéptido que es necesario para la cadena de péptido glicán. Entonces, como no hay esta estructura, la bacteria pierde su rigidez, se vuelve susceptible a la ruptura. Y además las penicilinas también se unen e inactivan unas proteínas que intervienen en la síntesis de la pared, que son las proteínas de unión a la penicilina. Para que estas sustancias bactericidas actúen, necesitan que las células estén en crecimiento. Y ahí que venían los problemas con los bacteriostáticos. El bacteriostático detiene el crecimiento, entonces la penicilina ya no actúa, ¿verdad? Necesitamos que estén en crecimiento, en permanente multiplicación para que ellas actúen. Estos beta-lactámicos que hemos dicho son estos grupos, los 4 grupos.
Entonces vamos a empezar estudiando pues, el primer grupo, las penicilinas. Este señor Fleming, él ha vivido desde 1881 hasta el 55. Y más o menos por el 1928 él ha descrito ya, ha descubierto esta penicilina, geopenicilina. Entonces llevamos más de 150, casi 150 años favoreciéndonos de este compuesto. Normalmente las penicilinas hay de espectro reducido y las de amplio espectro, después las estudiamos mejor, pero la penicilina G, inicialmente esta penicilina, es una penicilina pues, que es liposoluble, activa contra bacterias gram positivas, algunas gram negativas, y su estructura era muy clásica, ¿no? Tienes el anillo beta-lactámico, la cadena funcional, y un anillo tiazódico lateral que acompaña a todos estos beta-lactámicos. Las de amplio espectro, normalmente lo que se hace es romper la cadena lateral de esta penicilina con enzimas y se la reemplaza o se les añade grupos funcionales para que ya no sea liposolubles, sino que sean más ionizadas y hidrosolubles y nos permite además alcanzar o penetrar a las bacterias gram negativas. Entonces está determinado esto de ser de amplio espectro por un cambio en su liposolubilidad, en su estructura de sus cadenas laterales, con grupos funcionales interesantes que luego veremos. Si tuviéramos que resumir la actividad de estos beta-lactámicos, podríamos decir de las penicilinas en especial, que inhiben la síntesis de la pared al unirse a estas enzimas específicas que son llamadas proteínas de la penicilina, que tienen que ver con la producción de la membrana o esta membrana bacteriana, la inhibición de las reacciones de transpeptidación, esto es los enlaces cruzados del peptidoglicano, y además está reportado que activan enzimas autolíticas. O sea, hay una activación de enzimas que van a producir la autólisis de la pared celular bacteriana. Y estas explotan igual. Este es un esquema, para mí muy completo e interesante además, donde tenemos, acá abajo tenemos al final, la formación de las cadenas de peptidoglicano. Pero para que esto suceda, todo empieza desde un precursor, que es el ácido acetilmurámico. Este ácido murámico viene con una cadena lateral de 5 aminoácidos, que son tomados por un carrier de tipo lipídico y es llevado a un enlace con el ácido acetilglucosamida, que es enlazado con este ácido murámico y se incorporan 5 residuos de glicina para conformar lo que llamamos el bloque básico del peptidoglicano. Y así formado este bloque, es llevado por este carril lipídico y puesto en una zona aceptora intracellularia, donde hay una serie de enzimas que primero le van a quitar uno de los aminoácidos como donador energético para poner este compuesto con 4 aminoácidos, pues se llaman tetrapéptidos, a disposición ya de una estructura, de una construcción del peptidoglicano. La vancomicina bloquea la separación de este aminoácido como fuente energética de este proceso, por eso es un excelente antibiótico. Los beta-lactámicos impiden la transpeptidasa que conforma estos enlaces cruzados, que ahora los vamos a ver más grandes.
Aquí tenemos los tetrapéptidos, ya se les ha quitado un aminoácido, quedan 4 y las glicinas. Y se van formando estos enlaces cruzados gracias a las transpeptidasas, que son las que van a hacer este enlace cruzado. Pues al no conformarse esto, la pared de la bacteria queda no rígida, lábil, y más las enzimas autolíticas pues se llenan de líquido y explotan. Las penicilinas en la actualidad pueden ser naturales o semisintéticas. Las naturales son solamente la penicilina G y un derivado que es la penicilina V, que se da por vía oral y esta por vía parenteral. Luego están las antiestafilocócicas, están las aminopenicilinas y las penicilinas de espectro extendido, que las vamos a ir viendo ahora. La penicilina G, esta que es la penicilina natural, solo se la puede administrar por vía intravenosa. Es acuosa. Cuando se la da por vía intramuscular produce reacciones serias en la zona de la inyección. Por eso solo se usa por vía intravenosa. En cuanto a su cinética, tiene dos aspectos que no son favorables para ella. Tiene una pobre absorción oral y una secreción tubular muy rápida. Es lábil al ácido, entonces por vía oral no vamos a tener éxito con esto. Ahora, la nueva es una penicilina semisintética, la penicilina D. Esta sí es estable en ácido y se puede administrar por vía oral. No existe esta en nuestro país. La secreción tubular rápida es otro problema. Esto sucede a través de unas bombas de glicoproteínas y hacen que su acción sea demasiado corta. Las penicilinas tienen una vida media de media hora. Pero hay manera, y hemos encontrado, las casas farmacéuticas han encontrado, los investigadores, formas de prolongar la vida a la penicilina. Y esto se ha hecho a través de dos estrategias. Inhibiendo las bombas estas de glicoproteínas, asociando a la penicilina con el probenecid. El probenecid es un inhibidor de estas bombas. Se la administra por vía intramuscular, no hay que dar por vía intravenosa, nunca penicilina con probenecid porque es tóxico. Y normalmente esta penicilina con probenecid viene medida en unidades internacionales. Otra estrategia ha sido aumentar la solubilidad en el agua de la penicilina G. Y así sí se ha podido administrar por vía intramuscular. Allá tenemos dos ejemplos, por ejemplo, la procáinica, que es la penicilina G asociada a un anestésico local para evitar o disminuir el dolor de la inyección intramuscular. Y la penicilina benzatínica, que es una sustancia que impide la absorción masiva de la penicilina y la va liberando lentamente y permite tener concentraciones plasmáticas del antibiótico por más de 28 días. Esto es pues ideal para tratar problemas como la profilaxis de la fiebre reumática, por ejemplo. Una sola inyección al mes nos va a dar concentraciones plasmáticas efectivas para evitar que en las amígdalas vuelva a tener actividad del estreptococo betamonídeo. Entre las propiedades farmacológicas, las penicilinas se las puede administrar por vía oral, donde se absorben de manera rápida, pero muy errática, y la administración parenteral. Se distribuyen ampliamente en los tejidos corporales y penetran bien dos órganos interesantes, el sistema nervioso central y el líquido ocular. Penetran, pero cuando hay inflamación.
O sea, su presencia de manera significativa en estos órganos solo se produce cuando hay inflamación. Cuando la barrera hematoencefálica está inflamada, vamos a lograr muy buenas concentraciones de penicilina a nivel cerebral. Y obviamente a nivel de gastrointestinal, si hay alimentos, pues puede disminuir la absorción de esta penicilina, en especial la penicilina B, ¿no? El Probenecid, hemos visto ya que enlentece la secreción de penicilinas a nivel tural. ¿Cuáles son los usos de la penicilina? La penicilina G benzatínica es una de las que más se usa, y sobre todo en la sífilis. La primera indicación de estos antibióticos es la sífilis. Si es primaria, secundaria o una sífilis latente temprana, una sola dosis de 2.4 millones de penicilina benzatínica es suficiente. Cuando la sífilis es terciaria, o hay compromiso del sistema nervioso central o es latente tardía, se debe administrar la penicilina benzatínica, pero en dosis semanales, con un máximo de en 3 semanas de 2.4 millones de unidades. En la neurosífilis, el fármaco de elección siempre es la penicilina G acuosa. Y esto es en pacientes que deben hospitalizarse y debe administrarse aproximadamente entre 18 y 24 millones de unidades por día en infusión continua por 10 a 14 días. No, esos son esquemas terapéuticos, pero el mensaje con este slide para ustedes es que la sífilis sigue siendo el treponema pálido una bacteria sensible a la penicilina y no se han observado ninguna cepa resistente. En la sífilis secundaria puede haber una reacción de hipersensibilidad a la penicilina. Se la ha llamado, es un efecto adverso, es una reacción de Herxheimer, ¿no? Herxheimer. Es un cuadro de fiebre, artralgias, mialgias, empeoran las lesiones cutáneas de las sífilis y demás, pero no ocurre muy frecuentemente. Sí, pero hay que estar pendientes cuando se usa en la sífilis secundaria este efecto adverso. En la sífilis, en el embarazo, el fármaco de elección, la penicilina G. Si hay hipersensibilidad, no hay que usar otro fármaco más que pedir la desensibilización a la penicilina G a un inmunólogo, a un experto en esto. Y posteriormente, pues hay que administrar la penicilina G. Y esto es lo que hasta ahora no se ha reportado resistencia a la penicilina por parte del treponema. Otras indicaciones de las penicilinas son la infección por estreptococo, la gangrena gaseosa, el pian o yaus también se llama. Aquí en nuestro medio en el Chapare, alguna vez ha habido esto, es una infección por treponema que ocurre en la piel, en los tejidos, en el tejido óseo articular, en zonas tropicales húmedas, y especialmente en gente joven que anda sin zapatos por sembradillos de arroz en algunos países, en estas cañaverales y demás, donde la penicilina sigue siendo efectiva, la leptospirosis y finalmente pues la fiebre por mordedura de rata. En estos casos la penicilina sigue siendo el fármaco que debe usarse. No son fármacos inocuos, ¿no? Las penicilinas, todas ellas pueden causar problemas, y uno de los problemas más serios a los que todos tememos son los fenómenos de hipersensibilidad, alergia, especialmente las reacciones de tipo 1 mediadas por la IgM. Siempre hay que preguntar
antes de usar un beta-lactámico por alergias. Y no alergias simples, sino eventos alérgicos severos. Y si ha habido alguna vez, pues no use ningún beta-lactámico porque hay sensibilidad cruzada. Si ha tenido reacciones alérgicas a la penicilina, pues puede tenerlas a las cefalosporinas y a otros agentes beta-lactámicos. También pueden ocurrir alteraciones gastrointestinales, náuseas, diarrea, pero esto no va a matar al paciente. Lo que va a matar son las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Ustedes conocen por sus estudios en fisiopatología que las reacciones alérgicas pueden ser de 4 tipos. Las inmediatas o anafilácticas mediadas por la IgE, las de tipo 2 por anticuerpos citotóxicos, como la anemia hemolítica, por la metidopa, las penicilinas, está mediado por la IgG y IgM. La 3 también está por IgG y IgM, pero dan más asociados a complejos antígeno-anticuerpo y producen problemas como lupus eritematoso por la procainamida. Y el tipo 4, la hipersensibilidad retrasada, que está mediada por las células T, como la dermatitis de contacto, etc. Las penicilinas están asociadas con estos 4 grupos. Vean ustedes, el tipo 1 de anafilaxis están las penicilinas, las cefalosporinas en especial. En las de tipo 2, que hemos dicho que son aquellas citotóxicas, las penicilinas también están metidas allá produciendo anemias hemolíticas. Las de tipo 3, las mediadas por complejos inmunes, también están metidas las penicilinas. Y finalmente las mediadas por células T, estas dermatitis de contacto, las penicilinas y las cefalosporinas también están metidas. Pero lo más importante es, y lo más letal, y por lo cual muchos colegas han tenido problemas, y especialmente residentes y algunos farmacéuticos y médicos, pues la aplicación de beta-lactámicos sin una historia farmacológica bien hecha, o finalmente, pues como accidente previsible. En la actualidad no se debe administrar beta-lactámicos en lugares donde no se pueda revertir un shock anafiláctico. O sea, debe existir la posibilidad de ventilar al paciente, debe haber adrenalina para combatir la hipotensión, el shock, y la capacidad, bueno, después de controlar esto a través de corticoides, antihistamínicos y llevar a un centro hospitalario, o en el centro hospitalario controlar hasta que no exista más riesgo. Y donde no hay esto, pues el paciente fallece y después los colegas están presos, ¿no? Bien. Normalmente todas las penicilinas y sus derivados y demás están asociados con algunos efectos adversos que pueden suceder. La anafilaxia es uno de ellos que es inmediato. La nefritis intersticial, las pruebas de función hepática alteradas, anemia, leucopenia, que les menciono acá. Cuando se va a usar por mucho tiempo las penicilinas, hay que hacer un monitoreo de la función renal y el recuento sanguíneo, porque podemos tener problemas y pruebas de función hepática también. Estamos hablando que puede haber nefritis, pueden haber alteraciones hepáticas, anemias, leucopenias, hay que hacer hemogramas, hay que pedir perfiles renales, hepáticos y monitorear pues, estos posibles efectos adversos a tomar decisiones terapéuticas. Bien, entonces la historia, siempre hay que tomar una historia farmacológica. Ustedes han visto que en la historia clínica, en la historia, en revisión de sistemas, ahí debería siempre preguntarse sobre fármacos que el paciente utiliza, o ha utilizado y si ha habido alguna vez alergias. Si hablamos de las penicilinas naturales, en el esquema que les he propuesto que voy a utilizar, podremos decir que las penicilinas naturales en la actualidad no son fármacos
de primera línea en ninguna patología, en ningún grupo de bacterias. Se las puede usar con precaución en bacterias gram positivas. Estreptos, ¿no? Algunos estreptococos y la listeria monocitogenes podrían responder. Con los gram negativos no funciona. Algunos hemófilos influenza podrían responder, pero no podemos correr riesgos de que algunas cepas. No, la listeria meningitis pues responde bastante bien, pero no es 100% pues, eficaz. Y las bacterias anaerobias, como el Clostridium y el Actinomyces, pues pueden responder también a las penicilinas naturales. Negativos y atípicos no se usan. Las penicilinas semisintéticas, a esas que se les ha cambiado la estructura. Primero están la resistente al ácido. Este se llama penicilina D, también llamada fenoximetilpenicilina, que les he dicho que no hay en nuestro medio. Esta es una penicilina semisintética. Las penicilinas que son resistentes a la penicilinasa, estas normalmente la penicilinasa es producida por el estafilococo. Allá tenemos la nitroxacilina, la cloxacilina, la meticilina, que son fármacos antiestafilocócicos. Y las penicilinas de espectro extendido. Se les ha ampliado el espectro, que significa que van a actuar sobre no solo gram positivos, sino gram negativos también. Entonces se les ha cambiado el grupo funcional amino, ureido y carboxi. Y se han obtenido pues estos productos que ahora los vamos a ver. El grupo amino son las aminopenicilinas, efectivas sobre todo para bacterias gram positivas, se usan por vía oral y parenteral. Sobre todo la vía oral con la amoxi y la ampi, ¿no? La amoxicilina y la ampicilina. El grupo carboxi es más efectivo contra gram negativos y se usan solo por vía parenteral. Allí está la carbenicilina y la ticarcilina. Y el grupo ureido, que es el de mayor espectro, actúa sobre gram positivos y gram negativos. Se administran solo por vía parenteral. Tienen una actividad máxima contra gram negativos. Allí están estos, junto con las carboxipenicilinas son activas contra pseudomonas. Entonces estamos hablando de penicilinas de espectro ampliado. Y todo esto por haberles cambiado el grupo funcional. Ese grupo ha adherido al núcleo beta-lactámico. Aquí, para que tengan una idea ustedes de la vida media, media hora tienen las penicilinas. La amoxi tiene 1.4, la ampicilina 0.5. O sea, son sustancias de vida media muy corta. Al lado tienen su dosificación, la concentración plasmática, ¿no? Y las concentraciones que se pueden lograr en el líquido cefalorraquídeo. La amoxicilina tiene algunos usos en los que es el fármaco, digamos, muy eficaz y pueden ser considerados como una primera línea de tratamiento. La diverticulitis, por ejemplo, las infecciones de los divertículos colónicos, la celulitis, la angina de Ludwig, que es una infección bacteriana del piso de la boca, la angina de Vincent, que es también un problema de la boca, es una infección necrotizante de las encías, las infecciones del tracto urinario, especialmente mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque aseguran el embarazo. Hemos dicho que las penicilinas, por ejemplo, están en el grupo B.
No son fetopáticas, no alteran nada, pero no hay estudios, pero sabemos por la práctica que no son, no están contraindicadas en el embarazo. La ampicilina es el fármaco de elección para manejar la meningitis por listeria. En el ejemplo que he dado ayer, han visto ustedes que cuando está metida la listeria debemos usar la ampicilina, además de otros antibióticos. Si está, y si fuera el laboratorio nos confirma que la listeria, se retira la vancomicina, se retira la cefalosporina de tercera generación y nos quedamos con ampicilina. También sirve para tratar neumonías por hemófilos influenza, las otitis, niños, normalmente los pediatras usan bastante para tratar las otitis media, donde el hemófilos influenza está metido siempre, ¿no? Los enterococos fecalis, las infecciones por Shigella y las penicilinas de amplio espectro, pues estas como la piperacilina, la merlazolina, etcétera, son activas contra bacterias gram negativas. Ahí están las pseudomonas, las klebsiellas, los enterococos. Entonces, las aminopenicilinas tampoco son fármacos con luz verde para nada. Sin embargo, actúan sobre ciertas bacterias gram positivas, sobre gram negativas y algunos anaerobios, como el Clostridium y la actinomyces. En los atípicos, busquen mejores posibilidades. Sin embargo, la borrelia Burger, se llama Burgerdorferi, esta se reporta que puede ser tratada con alguna aminopenicilina. Sin embargo, hemos hablado de que cuando estén amarillos, con precaución. Puede ser que funcione contra algunos de estos. Sobre la listeria monocitogenes, con seguridad que sí lo pueden hacer, pero no podemos poner en verde esto por una bacteria. El resto es muy probable que sí, y a veces el fracaso también está. Aquí me interesa introducir un tema que es los inhibidores de las beta-lactamasas, porque estas aminopenicilinas cambian totalmente su espectro cuando son asociadas a estos antibióticos beta-lactámicos. Estos inhibidores de la beta-lactamasa son antibióticos beta-lactámicos que inhiben de manera competitiva la beta-lactamasa. Los tres primeros que hemos tenido en el mercado hasta el anterior siglo han sido el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Desde el 2015 hemos aumentado tres más: el avibactam, el vaborbactam y el ralebactam. El 2019 ha sido la última vez que ha habido una liberación de la FDA de un inhibidor de la beta-lactamasa que lo recomiendan en su uso con el imipenem. Y después vamos a ver qué son los antibióticos. Estos son los tres últimos, ¿no? El avibactam, el vaborbactam y el relebactam. Normalmente el asociar estas sustancias, los inhibidores de la beta-lactamasa, a los antibióticos como la ampicilina y la amoxicilina, les amplía su espectro. El ácido clavulánico, asociado con la amoxicilina o la ticarcilina, pues le da mayor potencia para contra la Klebsiella y le aumenta también el espectro. El tazobactam, que generalmente viene asociado solo con la piperacilina, también aumenta su espectro y su potencia. O sea, tenemos, ahora les voy a mostrar un gráfico, las mismas aminopenicilinas, pero ahora asociadas con los inhibidores de la beta-lactamasa. Ya están en verde para las bacterias gram positivas y los anaerobios. O sea que nos van a funcionar muy bien contra los estafilococos, contra streptococos, contra listeria monocitogenes
y en gram negativos, pues contra Clostridium, Actinomyces y bacteroides. Cuando hay una bacteria que es sensible, por ejemplo, a uno de estas aminopenicilinas y de pronto nos reportan resistencia, el solo asociarlas con un inhibidor de la beta-lactamasa, pues las vuelve a ser efectivas contra la bacteria. Las penicilinas de espectro ampliado, cuando son administradas solas, también deben usarse con precaución contra bacterias gram positivas, gram negativas y anaerobias. Pero cuando se las une a los inhibidores estos de la beta-lactamasa, vean ustedes cómo cambia el espectro extendido, mucho más eficaces contra los tres grupos. Nos va a permitir trabajar contra Streptococcus, Staphylos, nos va a permitir trabajar contra gram negativas como la Neisseria, la Haemophilus, la mayor parte de las enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. Y contra anaerobios, como el Clostridium. Excepto el Clostridium difícil, pero la especie Clostridium puede ser afectada por las penicilinas de espectro extendido. Cuando hablamos de las penicilinas resistentes a la penicilinasa, esto se refiere que son penicilinas que pueden actuar contra el estafilococo, porque el estafilococo es el que produce la penicilinasa. ¿Qué hace la penicilinasa? Rompe el anillo beta-lactámico en su porción basal. Y hemos dicho que necesitamos este anillo intacto para que estos antibióticos trabajen. Entonces los inutilizan, ¿no es cierto? ¿Qué se ha hecho? Se han hecho cambios en la cadena lateral, se han puesto grupos funcionales y que han logrado conseguir un producto que son las llamadas PRP o penicilinas resistentes a la penicilinasa. Como están dirigidas contra el estafilococo, se las conoce como penicilinas antiestafilocócicas. Allá tenemos la cloxacilina, la dicloxacilina, que es la más activa contra los estafilococos, y la oxacilina, que es hepatotóxica. Estas son las que se dan por vía oral. En nuestro medio tenemos la dicloxacilina. Entre los fármacos parenterales tenemos la nafcilina y la meticilina. La nafcilina es la más activa por vía parenteral. Tiene como problemas de producir neutropenia. Y la meticilina produce nefritis intersticial, que ya no son más que fármacos de referencia, más que de uso. Y así se le refiere, ¿no? Porque hay el estafilococo que se ha vuelto resistente a la vancomicina, por ejemplo. Ese es el MRSA. El Versa es de la vancomicina y la meticilina es el MRSA. El MRSA es Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Y este es la vancomicina. Este estafilococo, cuando se vuelve resistente a la meticilina y a la vancomicina, pues requiere otros fármacos en el tratamiento. Cuando la proteína de unión a la penicilina está alterada, pues hay resistencia a la meticilina, ¿no? Cuando tenemos una bacteria que es resistente a la meticilina, ningún beta-lactámico es efectivo. No se usa ningún beta-lactámico frente a estas bacterias. Entonces, ¿qué se hace? Se usa otro antibiótico, como es la vancomicina. Ahora, cuando hay resistencia a la vancomicina, ya estamos con problemas. Hay estas infecciones que son producidas, por ejemplo, por bacterias resistentes a la meticilina y a la vancomicina. Entonces, normalmente lo que hacemos es usar otro tipo de fármacos como
inhibidores de la síntesis de proteínas, ya no de la pared. Estamos en eso. Vamos a usar la linesolida, la tigeliciclina, las estreptograminas, etc. ¿No? Y cuando hay infecciones en la piel o tejidos blandos por este estafilo resistente a la meticilina, se usan la doxiciclina, la aminociclina, que son tetraciclinas. El cotrimoxazol, que lo van a ver con los procaliontes, los glucopéptidos, que son la vancomicina, que están viéndolas, y las cefalosporinas, que vamos a estudiar el próximo martes. Las cefalosporinas de quinta generación son las que se usan contra el MRSA. Normalmente la resistencia a la vancomicina se produce por plásmidos. Es un transposón que se llama VAN-A. Y cuando existe un estafilococo resistente solo a la vancomicina, el fármaco de elección es la daptomicina. Entonces aquí tenemos las penicilinas antiestafilocócicas. Solo nos sirve para los estafilococos en las bacterias gram positivas. Estafilococos aureus y epididymitis. No sirve para tratar ninguna otra infección por bacterias gram positivas. Este cuadro, pues van a revisarlo ustedes. Ahí tengo una lista de estos fármacos que hemos hablado y la vía en que se administra la combinación, que es nada más un cuadro que no, para mí no tiene mucha importancia, pero no sé si lo voy a dejar incluso. Estaba revisándolo esta mañana, pero no lo he dejado para alguien que lee inglés y que quiera revisar una cosita. El mecanismo de resistencia a la penicilina de las bacterias gram negativas es por una disminución de porinas. Las gram negativas normalmente no son muy sensibles a la penicilina porque no tienen peptidoglicano en gran cantidad en su pared. Lo que tienen son una membrana celular en la que existen unos poros a través de los cuales puede entrar el fármaco, ¿verdad? Pero si estos poros disminuyen como lo hacen las pseudomonas, pues no van a poder trabajar. Y si entran y hay una bomba de eflujo, pues va a haber resistencia a la penicilina. Y las pseudomonas, ¿no? Son Escherichia coli y el gonococo, bacterias que generan estas bombas de flujo. Entonces hay mecanismos de disminución de porinas, el flujo de fármacos incrementado. Bacterias positivas y gram negativas cambia un poco la situación, ¿no? Por ejemplo, la transpeptidasa alterada, que es esa proteína importante para la generación de la membrana. Los estafilococos, que son mersan, es decir, meticilinos resistentes, generan un gen que se llama el MECA. Ese MECA es el que va a producir el bloqueo de las porinas y de la transpeptidasa. Y pues va a haber alteraciones en la transpeptidasa y en los porinas. La producción de beta-lactamasas, que ya hemos revisado la anterior charla que hemos tenido, en la que la clasificación, de acuerdo a este señor Ambler, se las clasifica en clase A, B, C, D y la última que ha salido en Nueva Delhi, que es la NDM1. De acuerdo a qué enzima es la que produce la bacteria. Hay bacterias que producen estas beta-lactamasas de espectro extendido, donde si la bacteria produce
penicilinasas, cefalosporinasas, monobactamasas, hay que usar carbapenémicos. En la clase B están las bacterias que producen monobactamasas, la clase C, etcétera, ¿verdad? Y esta MDM rompe todo. Rompe con todo lo que es beta-lactámicos, fluoroquinolonas, macróbidos y clorafenicol. O sea, está dentro de, esta es la última que han encontrado, nueva de bacterias estáfilos con esta característica. Entonces el tratamiento se hace en base a la tigreciclina y la colistina. Bien, con esto he terminado lo que era para hoy. La próxima semana voy a usar un día para hablar de las cefalosporinas y los glucopéptidos y algunos otros agentes inhibidores de la síntesis de la pared, para luego enfocarme 2 días a los agentes inhibidores de la producción proteica en la bacteria. ¿Ya? Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor.